Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se marchó a otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contesta: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús le dijo: decida a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dio la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aclamemos la palabra del Señor con una alabanza, un aplauso de alabanza a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Así dice el Señor: comerán y sobrará. Jesús está vivo. Jesús es el Señor y está vivo entre nosotros. Y nuestra experiencia de fe es una experiencia de encuentro personal con Jesús. Con este Jesús vivo que se manifiesta entre nosotros, que actúa con poder en nuestras vidas y que cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón. No estamos aquí solamente por escuchar unas ideas, unos pensamientos o unas reflexiones, sino estamos por Dios, para tener un encuentro con Dios,
una experiencia de Dios y para llenarnos de Dios y salir transformados por Dios. Dios que está aquí presente, Dios está aquí en medio de nosotros. Y Dios es gracia, Dios es don, Dios es amor, Dios es poder, Dios es vida, Dios es gozo, Dios es paz. Dios no tiene medida, Dios no tiene límites. Y a la luz de la palabra del Señor, quisiera hoy que pensáramos en Dios, que es un don para nosotros, un don que nos sacia a todos y que sobra para todos, porque tanto en la primera lectura como en el Evangelio se habla de el don de Dios expresado en los panes para que la gente coma. En ambos casos, hambre de la gente y escasez de pan, pero en medio de la escasez de pan, la abundancia de pan que Dios trae. Y sabe, nosotros a veces en la vida y hasta en la propia iglesia vivimos como en escasez, o de escasez a veces como de recursos o materiales o espirituales, escasez y necesidad, y son circunstancias para vivirlas, pero para aprender que Dios no es escasez, Dios es abundancia, Dios es gracia, Dios es don. Y si en algo tenemos escasez, es para que aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos con esa escasez. Algo tenemos que aprender. Bueno, cuando a uno le escasea algo, uno empieza a valorar las cosas, ¿no? A veces Dios no nos da toda la abundancia que Él tiene para darnos, porque no hemos aprendido a valorar lo pequeño, lo poco, lo escaso. Solo el que sabe valorar lo pequeño, lo escaso, lo poco, estará preparado para recibir lo abundante y el todo que Dios quiere darle y darnos a todos nosotros. Pero Dios, como buen papá, sabe educarnos y formarnos, y a veces sabe que si nos da así todo de una, de pronto vamos a malgastar las cosas, vamos a despreciar las cosas, vamos a mal utilizarlas, no vamos de pronto a valorarlas. El problema no es por parte de Él, el problema es por parte de nosotros. Si tú hoy no tienes esa abundancia de Dios, no es problema de Dios, es un problema tuyo, que todavía como que no te has dispuesto para recibir eso. Todavía no tienes el corazón y la fe y el amor y la humildad para recibir todo lo que Dios quiera darte. No es que Dios se demore, es que tú y yo estamos demorados en convertirnos. Es que tú y yo estamos demorados en abajarnos ante Dios. Es que tú y yo estamos demorados en creerle a Dios lo que Él es capaz de hacer en nuestra vida, porque a veces tenemos también bloqueada nuestra fe o escasa fe en el Señor. A duras penas creemos que Dios pueda hacer algo por nosotros, cuando en realidad Él puede hacerlo todo, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para el Señor. El problema no es del Señor, el problema es de nosotros. Si algo nos falta, no es porque Él no nos lo quiera dar, es porque o no lo hemos pedido o no estamos todavía bien preparados para recibirlo, porque ya Dios lo ha dado y quiere darnos todo lo que estemos necesitando para la vida presente y para la futura. Si necesitamos algo en esta tierra, Él lo tiene para nosotros. Y si necesitamos algo para el cielo, Él también lo tiene. Y nos da lo de la tierra y nos da lo del cielo. Nos da todo lo que necesitemos. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Si tenemos fe y si tenemos confianza en el Señor. Y hoy la palabra de Dios, por eso, nos va a dar esta gran enseñanza. En la primera lectura del libro de Reyes, el profeta, ¿quién es el profeta? El profeta es un hombre de Dios, ungido por el Espíritu Santo. Aquí estamos hablando del profeta Eliseo,
que tenía la doble unción, porque se la había pedido a Dios a través de Elías, ¿no? Y por el Espíritu Santo. Y había recibido la doble unción del Espíritu Santo. Los cristianos también ahora podemos pedir la doble unción y la podemos recibir. ¿Alguien quiere la doble unción esta noche? ¿Alguien se la quiere pedir? Pídasela al Señor. Muy bien, ese aplauso es una manera de pedirlo. Dile, dame esa unción, Señor. Yo también se la quiero pedir. Muy bien, pues Eliseo, el profeta, dice acá, Eliseo dijo, dáselos a la gente que coman esos 20 panes que hay ahí. Y el criado, el servidor, le dice, pero yo, ¿qué hago con 20 panes para 100 personas? Es muy poco pan para tantas personas, para 100 personas. Pero Eliseo, el profeta del Señor, insiste, dáselos a la gente. Te digo que le des esos 20 panes a esas 100 personas, dáselos. Porque así dice el Señor, y ese es el profeta, el que habla palabras del Señor. Porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Diga conmigo, comerán y sobrará, comerán y sobrará. Otra vez, comerán y sobrará. ¿Quién dice eso? El Señor, no Elías, no Eliseo. Eliseo como profeta lo que hace es decirlo, repetirlo, pero ¿quién es el que lo está diciendo? El Señor. Es como si el Señor le estuviera diciendo a Eliseo en el oído, Eliseo, dígales que comerán y sobrarán. Entonces Eliseo, ¿qué tiene que decir? El Señor dice que comerán y sobrarán. Y la gente, el criado le dice, no, ese pan no va a alcanzar. Esa es la tensión a veces entre lo humano y lo divino. Humanamente, ¿es 20 panes alcanzan para 100 personas? No, humanamente no. Pero esa es la obra de Dios, divinamente sí. Y entonces el Señor dice, dáselos, esos 20 panes. Yo sé por qué te digo, dáselos, que con esos 20 los voy a alimentar y los voy a saciar. Es problema de Él, ¿cómo va a ser? Es problema de Él, pero es el don de Dios. Dáselos porque comerán y sobrarán. Esas palabras llevémoslas al plano espiritual y también al plano material. Si Dios nos dice que comeremos y nos sobrará en el plano espiritual, ¿qué quiere decir eso? ¿Que espiritualmente será que nos va a faltar algo? No nos va a faltar nada. La Eucaristía es un banquete del Señor, donde se cumple esa palabra, comerán y qué, y sobrará. Nadie se va a quedar sin comer, nadie se va a quedar sin alimento en la Eucaristía. Pero así en todos los dones y las gracias del Señor, nadie se va a quedar sin sus dones, nadie se va a quedar sin sus gracias, nadie se va a quedar sin sus bendiciones. Comerán y les sobrará, dice el Señor. Amén. Esa es la primera lectura. Entonces el criado, ya en obediencia, sirve los panes y dice, comieron y sobró tal como había dicho el Señor. Entonces, para que suceda un milagro, tiene que haber una conexión con el Señor. Los milagros no salen de la nada, los milagros salen de Dios. No es de la nada, tampoco salen de la autosugestión. Me voy a autosugestionar que me voy a sanar o cualquier cosa, o que voy a tener mucho dinero alguno. No, no es autosugestión, no es positivismo, no, es fe en Dios, es relación con Dios, es diálogo con Él, es conversación con Él, con un Dios que habla y que da palabras. Los milagros salen de la palabra de Dios, los milagros salen de Dios. De una palabra que Dios diga viene un milagro. Cuando Dios dice, diles que coman y que les va a sobrar, entonces ahí viene el milagro. Pero ¿para quiénes? Primero, para los que escuchen esa palabra
Porque si no la escuchan, no saben que eso va a pasar. Pero ¿es suficiente solo escucharla? ¿Cuál es el segundo paso? Creerla. Porque yo puedo escucharla, pero no creerla. Decir, sí, ya oí que van a comer y sobrar, pero eso no va a pasar. En cambio otro escucha la palabra y la cree. Ahí viene el milagro. El criado al comienzo no cree y por eso no sirve los panes. Pero el profeta le insiste, haz lo que te digo porque lo que estoy diciendo es del Señor. Entonces el criado en obediencia al menos lo hace, y al hacer lo que pasa sucede el milagro. El pan se multiplicó y todos comieron y todos se saciaron y sobró para todos. Ese es el don de Dios. Los milagros vienen de Dios. De la boca de Dios vienen los milagros, de la palabra de Dios. Si usted y yo queremos un milagro, necesitamos una palabra de Él en la cual apoyarnos. Y si hoy usted por casualidad tiene una escasez en algo, ya tiene una palabra para su milagro. El Señor me dijo que comiera y que eso me sobraría, que yo voy a comer y voy a sobrar. Tengo esa palabra del Señor. Amén. La tengo, eso es fe. Comerán y sobrará. El Salmo le hace el eco a esto. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Es el don de Dios. Los milagros no vienen de la nada, vienen de Dios, de las manos de Dios. Cuando Dios abre la mano, o sea que hay que decirle, Señor, abre tu mano. Señor, abre tu mano y dame tu bendición. Señor, abre tu mano y concédeme lo que estoy necesitando. No viene de la nada, no es de la autosugestión, no es positivismo, es relación con Dios, es fe en Dios. Los milagros, las gracias, las bendiciones vienen de Dios, de un diálogo con Él. Señor, abre tu mano y sácianos. La segunda lectura luego viene aquí a hablar, bueno, de la acción del Espíritu, de la acción de unidad del Espíritu, y lo digo porque también nos sirve para lo que estamos hablando. El Espíritu del Señor, mire lo que dice, aquí hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, una sola la esperanza, una sola la vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, que lo llena todo. Diga conmigo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Los milagros, las bendiciones, las gracias vienen de Dios, y Dios es uno solo, es el mismo, el único, un solo Dios. Un solo Señor, dice, un solo Señor, un solo Dios, es el Padre de todos, trasciende todo, penetra todo, invade todo, llena todo. No se le escapa nada a este Dios. Estamos orando aquí por un Blanquita que está en la clínica ahora. No se le escapa, Blanquita, ya el Señor está tratando con ella y la está ayudando. Está bendiciendo a Blanquita, bendito sea Dios. La está bendiciendo a ella y en su salud. Pero una familia está también aquí pidiendo oración porque algo pasa allá en una finca. Humanamente no podríamos hacer nada, divinamente todo, porque Dios está aquí y está allá. Y Dios impide que el mal se manifieste. Y Dios hace su poder para salvar a sus hijos, manifiesta su poder y guarda esa casa y guarda esa familia. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y esta es la fe, porque se lo estamos pidiendo a Dios. Oh Dios, abre tú la mano y guarda esa casa, guarda esa familia, guarda esa finca, guarda ese lugar. Aleja el mal de ahí, toca el corazón de esas personas. Extiende tu mano y tu poder. Tal vez esas personas digan, no sabemos qué pasó, no sabemos qué sucedió, pero algo hizo que nos fuéramos. Y eso fue la mano de Dios en ese lugar. Algo, es la fe, ¿tenemos esa fe?
Ese es el asunto. Porque Dios dice acá, lo invade todo, lo penetra todo, lo llena todo, lo trasciende todo. Tal vez no vemos milagros porque no tenemos fe en el Señor, porque no tenemos esa confianza en Él. Y hoy el Señor me ha enviado a avivar la fe de ustedes, a despertar la fe de ustedes, a renovar la fe de ustedes, a creerle a Dios, a creerle a su palabra, a creerle a su espíritu, a creerle a sus dones, a creerle a sus manifestaciones. Sí, creerle al Señor. Y alguien dirá, ¿será esto de Dios o no será de Dios? Por los frutos lo sabrás. Si hay frutos, es de Dios. Si hay frutos de amor, de gozo, de paz, si hay conversión, si hay victoria sobre el mal, eso es de Dios. Pero si hablamos, si hacemos y cosas y no hay frutos, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Si usted tiene una manifestación, pero no hay ningún cambio en su vida, eso no fue de Dios. Si no cambió la tristeza en gozo, eso no fue de Dios. Si no una conversión de corazón, eso no fue de Dios. Pero si hay una conversión, eso es de Dios. Y si un mal se derrotó, si un mal se venció, eso es de Dios. Pero si el mal siguió igual o antes creció, eso no era de Dios. Pero sabe, acá estamos en la presencia de Dios y somos los hijos de Dios y está el Espíritu de Dios. Entonces se manifiestan las obras de Dios y el poder de Dios. De eso se trata. Esta es la fe en el Señor. Y este es Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces un solo Señor, pero una sola fe. Yo tengo que tener fe en Él. Pero un solo bautismo, diga un solo bautismo. ¿Cuántos aquí somos bautizados? Todos somos bautizados. Bueno, si no, bautizamos al que necesite. Bendito Dios. Un bautismo es como un baño. Hágase un baño, bañado. Un solo bautismo así, un baño. Estamos bautizados, es un baño, pero eso es un baño de Espíritu Santo, diga. Un baño de gracia del Espíritu Santo. Entonces tenemos un solo Dios, una sola fe de nosotros hacia Él, ¿listo? Y un bautismo de Él hacia nosotros. Esto es hermoso, esto es tremendo. Un solo Dios es Él. Una fe que nos conecta con Él, pero un bautismo que Él hace sobre nosotros. Somos bautizados. Levante sus manos para que despierte. Muy bien. Y ahora baje ahí. Miren, un bautismo. Estamos bautizados. Ahora, ese bautismo es un bautismo de Espíritu Santo. Un bautismo en el Espíritu Santo. Ya lo tenemos en la iglesia, lo vivimos por el sacramento, pero yo les digo, ese bautismo se actualiza, se renueva. Porque el bautismo es como un baño que el Señor nos regala. ¿Cuántas veces nos bañamos a la semana? ¿No están de acuerdo? ¿Al mes? ¿Un día al mes? A ver, por el olfato. Aquí es como... Hay que economizar agua en lo humano, pero Dios, que es el dueño del agua viva y la fuente del agua viva, tiene agua para todos en abundancia, agua sin límites. Ese es el don de Dios, agua sin límites, agua sin límites. Y es un baño, es el bautismo del Espíritu Santo. Y ese bautismo del Espíritu Santo nos trae cantidad de carismas, de dones, de gracias del Señor, que necesitamos reavivar, redescubrir en nosotros y que están en nosotros, están en cada uno de nosotros, porque a cada uno el Espíritu Santo le da un carisma, muchos carismas, una manifestación, muchas manifestaciones de su poder y de su gracia. Dios está contigo, Dios se manifiesta a través de ti.
y saben que los carismas son para el provecho común, para el bien de los demás, no son para uno, para su gloria personal, sino para la gloria de Dios. ¿Alguien quiere el don de sanación? ¿Está bien pedir el don de sanación? ¿Algunos de ustedes tendrán el don de sanación? Yo creo que sí, por supuesto que sí. Pero ¿para qué es ese don de sanación? ¿Para qué? Para glorificar a Dios. ¿Cómo? Sanando a los enfermos. El don es para sanar. Si es de sanación, es para sanar al enfermo. ¿Usted quiere pedir el don de sanación? ¿Por qué o para qué? Para sanar enfermos. ¿Y por qué? Para la gloria de Dios. ¿Y por qué más? Ah, mire cómo patinamos. Nos falta un pedacito. Nos falta un pedacito. Sí, para salvar almas para el Señor, claro, por amor a Dios, pero también por amor a ese hermano enfermo. Amor a Dios y amor a los hombres, ¿no? Dijo el Señor. Amor al prójimo. Ah, yo amo a este prójimo tanto que yo no lo quiero ver enfermo. Entonces yo pido el don de sanación para la gloria de Dios, para glorificar a Dios y para bien de mi hermano que está enfermo. ¿Y por qué de mi hermano? Porque lo amo, porque yo no lo quiero ver enfermo o no la quiero ver enferma. Y donde hay amor a Dios y amor al hermano, hay milagros, hay dones, hay bendiciones. Por eso todos los carismas se ejercen con amor. Por eso un carisma o un don sin amor se pierde. Por eso el carisma más importante es el carisma del amor. Usted puede orar en lenguas, profetizar, mover montañas, hacer milagros, pero si no tiene amor no es nada. Porque el que no tiene amor no tiene nada, así tenga todos los carismas o todos los dones. Al contrario, el que tiene amor puede llegar a mover montañas, puede llegar a curar a los enfermos, puede llegar a hacer milagros, puede ver las manifestaciones de Dios porque tiene el amor de Dios en su corazón. Y donde hay amor de Dios, fluyen las bendiciones de Dios. Amén. Dele la gloria al Señor. Ahora usted me dice, pero yo tengo mucho amor y no pasan las cosas. ¿Sí le ha pasado eso? Bueno, ahí es donde tiene que invocar al Espíritu Santo. Porque falta la unción de Él, falta el poder de Él. Yo ya tengo el amor por las personas. Yo ya tengo la fe de que Dios lo puede hacer. Ok, ¿qué falta? La efusión del Espíritu, el don del Espíritu, el poder del Espíritu que va a realizar eso. Y yo tengo alguna certeza de que el Espíritu va a descender. ¿Tengo alguna certeza de que el Espíritu se va a mover? ¿Cómo puedo yo saber que el Espíritu se va a manifestar si yo no soy el Espíritu, ni yo mando sobre el Espíritu? Tremenda pregunta que estamos haciendo. ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Pedirlos en base a qué o con base a qué? A la palabra. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, ya reveló lo que Él quiere hacer. Y lo que Él quiere hacer, entonces yo lo puedo pedir. Ahora yo pregunto, ¿Jesús ya dio el Espíritu Santo? ¿O está por darlo? Ya lo dio, ¿cierto? O sea que ya está aquí. O sea que ya lo que hace falta. Nuestra fe y apropiarnos. Es lo mismo, escuchar la palabra y creerla. Él ya dijo, coman y va a sobrar, pero si yo no he oído eso no tengo ni idea. Y si no creo lo que dice, tampoco. Ahora ya el Señor dijo, yo ya les di el Espíritu Santo, déjenlo obrar en sus vidas. Yo ya les bauticé en el Espíritu Santo, está con ustedes. El que crea en mí hará mis obras y aún mayores. ¿No dice eso el Señor? ¿Ya lo escuchamos y lo creemos? Ah, muy bien. Les voy a decir algo muy grande sobre los carismas del Espíritu Santo. Los carismas del Espíritu Santo no son otra cosa
que los carismas de Jesús, extendidos ahora en la iglesia, en el pueblo de Dios. Jesús es el carismático, Jesús es el ungido, Jesús es el que tiene todos los carismas. Ni Moisés, ni David, ni los reyes, ni Eliseo, ni Elías, estos grandes profetas, los grandes, claro, tuvieron muchos carismas, la doble unción, lo que estamos hablando, pero ninguno la unción en plenitud como Jesús, ni los carismas de Jesús. Pues resulta que Jesús en Pentecostés ha derramado su unción, su espíritu y sus carismas sobre todo su pueblo. Y ahora nosotros tenemos el espíritu de Jesús y los carismas de Jesús, los dones de Jesús. Ahora, ¿cuáles eran los carismas de Jesús? ¿Cuáles? Jesús tenía el carisma de la misericordia, el carisma de los milagros, el carisma de la sanación, el carisma de la enseñanza, el carisma del amor, el carisma de la alegría, el carisma del servicio, el carisma de la resurrección, del carisma de la salvación. ¿Qué más carismas tenía Jesús? El carisma de la sanación, el carisma de la misericordia, el carisma de levantar los muertos, el carisma de hacer oír a los sordos. ¿Sí están escuchando ustedes? ¿O están sordos? El carisma de despertar a los que duermen. También. ¿Qué más carismas tenía Jesús? Liberación de los demonios, del mal, resurrección de los muertos. ¿Qué más? Limpiar a los leprosos. ¿Qué más? Liberar a los cautivos, enseñar a los que no sabían, discipular a los discípulos. ¿Qué más carismas de Jesús? Perdonar a las ofensas, perdonar a los pecadores, enseñar al que no sabe. ¿Qué más carismas de Jesús? Acoger a los niños, sí, muy bien. ¿Qué más carismas? El amor, la prudencia. ¿Qué más carismas? Cargar la cruz es un carisma, poder cargar el peso de la cruz, poder soportar las blasfemias, las críticas, las burlas, las humillaciones sin devolver mal por mal. Eso es un carisma de Jesús. ¿Cómo? La resistencia de Jesús, la fortaleza de Jesús en las pruebas, en las dificultades. Eso es un carisma de Jesús. La sabiduría con que Jesús hablaba, la paciencia de Jesús, la humildad de Jesús, el amor de Jesús, la paciencia de Jesús, la resiliencia de Jesús. Bueno, ¿qué más de Jesús? La humildad de Jesús, la oración de Jesús. Ahora yo les pregunto, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Un ente, una cosa, un ser allá, un bicho raro. ¿Qué es un cristiano? Un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Muy bien, un cristiano, no se les olvide, es como otro Cristo. Un cristiano es un Cristo pequeño. ¿Sabían o no sabían? Veo que no sabían. Un cristiano es un Cristo pequeño. Es otro Cristo. ¿Cómo se vuelve uno como otro Cristo?
imitándolo, siguiéndolo, sirviéndolo, pero hay una sola manera, porque solo con eso no alcanza. Sí, sí. O sea, teniéndolo uno adentro, no hay otra forma. Que usted lo tenga adentro, usted se puede convertir como Él. Ahora, un ejemplo de tener al Señor adentro de uno es en la Eucaristía. Comer su cuerpo y beber su sangre. Perfecto. Póngase 10. Pónganse 0. Muy bien. No, mentiras, todos 10. ¿Cuál es otra forma de tener al Señor dentro de uno? Bueno, la palabra. Que entre por un oído y se salga por el otro oído. No, que entre por un oído y ¿qué? Y se quede ahí. Sube aquí a la mente y baja aquí al corazón y queda la señal de la cruz, ¿no? En la palabra. Entró por el oído, la entendió con la razón y la bajó al corazón. Y ya quedó la palabra adentro. Y esa palabra es palabra viva, palabra de Dios, palabra de poder, palabra que actúa en uno. Amén. Y ya está Dios adentro por su palabra. Entonces decimos, por el cuerpo y por la sangre, por la palabra. ¿Cómo más? Por la oración, por el servicio. Bueno, esas ya son más consecuencias, pero es adentro de uno. ¿Cómo es? ¿Cómo se nos mete Dios a nosotros? ¿Cómo se nos mete Jesucristo en la vida? Muy bien. Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se nos hace íntimo en nuestra intimidad, se mete dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo puedo yo ser otro Cristo? Si tengo el Espíritu de Cristo. Romanos 8:10 o 10:8 dice, nadie puede decir que es de Cristo si no tiene el Espíritu de Cristo. Solo el que tiene el Espíritu de Cristo es de Cristo. Yo soy de Cristo porque como y bebo el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo soy de Cristo porque escucho la palabra de Cristo, la medito y la guardo en el corazón y obro de acuerdo a esa palabra. Y yo soy de Cristo porque yo he recibido el Espíritu de Cristo y está dentro de mí y mora en mí el Espíritu de Cristo. Amén. Entonces yo me vuelvo como otro Cristo y actúo como actuaba Cristo, hago las obras de Cristo. Por eso los enfermos se me pueden sanar, no porque yo sane a nadie, sino porque Cristo sana a los enfermos. Y como Cristo está en mí, los enfermos se pueden sanar. Es más, los muertos pueden resucitar, no porque yo resucite a nadie, pero porque Cristo sí resucita muertos. Y como Cristo está en mí, los muertos pueden resucitar. Y a alguien se le puede abrir el oído y escuchar, pero no porque yo le abra los oídos a nadie, sino porque Cristo sí hace que los oídos de los sordos oigan. Y como Cristo está en mí, los oídos del sordo pueden oír. Y el paralítico puede caminar, pero no porque yo eche a andar a algún paralítico, sino porque Cristo está en mí. Y como Cristo está en mí, ese paralítico puede caminar porque Cristo pone a andar a los paralíticos. Y una persona que habla conmigo o por la que yo oro puede sanar su corazón o su historia de vida y le puede cambiar la vida, pero no porque yo le cambie la vida a nadie, sino porque Cristo que está en mí obra en esa persona que está escuchando y el Señor le cambia el corazón y la vida. Una frase muy importante: un cristiano es otro Cristo. Es un Cristo pequeño. Por eso hay que dejar el miedo. Nosotros tenemos mucho miedo, comenzando por nosotros los padres y los ministros del Señor. Somos miedosos. Entonces no hacemos nada por puro miedo.
Y nos falta valentía en el nombre del Señor, porque no somos nosotros, es el Señor. Un cristiano es un Cristo pequeño. Y ser cristiano, oiga otra frase, ser cristiano es ser carismático. Ser cristiano es ser carismático. No, yo no soy carismático, entonces no eres cristiano. ¿Qué es ser carismático? Tener los carismas. ¿De quién? Del Señor, del Espíritu Santo, de Jesús. Ser cristiano es ser carismático, es ser bañado por el Espíritu, usado por el Espíritu, tocado por el Espíritu. Eso es un cristiano y eso es un carismático. Son sinónimos. ¿Sabían que Cristo significa ungido o no? Cristo significa ungido, ¿sabían eso? Jesucristo es la unión de el nombre de Jesús y la cualidad de Jesús. Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesucristo. Un cristiano es un Cristo, un ungido. Ustedes son ungidos por el Espíritu Santo. Amén. Tenemos todos el Espíritu Santo. Entonces hay gente que le gusta los carismas, los dones, las cosas extraordinarias, pero no le gusta Jesús. ¿Eso está bien? Eso no está bien, por eso desentona, eso no funciona. Entonces la gente quiere, no sé, poder, milagros, cosas, pero sin Jesús. No, sin Jesús no va a haber nada de eso. Pero si tú tienes a Jesús, todo puede pasar, porque todo es de Jesús, todo es de Él. ¿Quieren saber quién es alguien realmente carismático? ¿Alguien carismático? Dime qué tanto tú reflejas a Jesús y te diré qué tan carismático eres. Porque el carismático lo que hace es reflejar a Jesús y mostrar a Jesús con su vida, con sus palabras y con sus obras. Y yo les estoy diciendo esto es para que vayan y lo hagan. Como dijo Jesús, vayan y sanen a los enfermos. Jesús, hay gente que hace lo contrario. Van y enferman a los sanos. Sí. Somos cristianos, católicos, carismáticos y vamos a enfermar a la gente. Cuchicheando, el chisme, la envidia, la rabia, la no sé qué, la pelea, la riña, enfermando a los sanos. Es al revés. Sanen a los enfermos, dijo Jesús. Y yo hoy los mando a que vayan a sanar a los enfermos, no a enfermar a los sanos. No vaya ahora a la casa a sacarle la piedra al marido allá. No. O al que sea. Llévele gozo. Llévele paz. Llévele bendiciones. Llévele gracias y bendiciones del Señor. Allá verá él si cree o no cree, recibe o no. Pero usted ya recibió y usted está dando. Amén. Poder de Dios, gracia de Dios, bendición de Dios. El don de Dios no tiene límites. ¿Por qué estoy hablando todo esto hoy? Porque la palabra de Dios en la primera lectura habla de 20 panes para 100 personas que no alcanzaban y al final se alcanzaron. Y todos comieron y sobraron. Y en el Evangelio Jesús repite eso, pero multiplicadísimo. Porque son 5,000 personas, no hay panes, nada. Solo que Jesús, él dice, todo es para probar. Entonces decía, al menos tienen algo, bueno, 5 panes. Si 20 no eran nada para 100, ¿qué son 5 para 5,000? Absolutamente nada. Pero el Señor dice que le preguntó a Felipe, ¿para qué?
para tantearlo, no porque él no supiera qué va a hacer, sino para ver qué tanto creen en mí ustedes. Y él le dijo, no, no alcanza. No, el primero le dijo no hay y el otro le dijo no alcanza. Esas son nuestras posiciones como discípulos. No nos echemos látigo por eso, eso ya quedó en el Evangelio. Ahí estamos retratados en esos dos. Nosotros frente al Señor le decimos, no alcanza, no tenemos y no alcanza. Eso es lo normal. Pero el Señor en el Evangelio de hoy enseña que aunque no tengamos y aunque no alcanza, Él tiene suficiente para todos. Y todos vamos a recibir y a todos se nos va a dar bendición en abundancia, el don en abundancia. Así que el Señor tomó los panes, dio gracias, esos poquitos panes los repartió, los dio, hay que darlos. Y ¿qué pasó? Todos se saciaron y recogieron sobras, nada se perdió, hasta 12 canastas de sobras. 12 representa al pueblo de Dios, o sea, dio tanto que era para saciar no solamente a todos los que estaban ahí, sino a todo el pueblo de Dios, del presente, del pasado y del futuro. Ahí estaba representado. Y todos comieron, sobró y todos comieron. Entonces al ver el signo, ahí sí dijeron, ah no, este sí es. Este sí es. Y ahí sí quisieron llevárselo, pero ya el Señor dijo, no Señor, se retiró allá solo, a un lugar aparte. Porque Él no necesita aplausos humanos. Él lo que está esperando es la fe de nosotros en Él. Nuestra entrega de corazón al Señor. Te pregunto hoy, ¿será que Dios te va a dar lo que estás necesitando? ¿Será que lo vas a recibir? ¿Mañana? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Ya? ¿Ya seguro? 10:38. ¿Ya? Diga conmigo, ¿ya? Bueno, entonces ya. Dele la gloria a Dios, entonces ya. Porque la demora no es de Dios, la demora es de nosotros. Hasta que nos rindamos, hasta que le creamos, hasta que confiemos, hasta que seamos humildes, hasta que aprendamos a amar. ¿Ves? Hasta que aprendamos a creer. Esa es la demora. Pero por Él ya, de una. ¿Listo? Hoy es el don del Señor y es un don sin medidas. Es un don para todos, va a sobrar. Hay bendición para todos. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos listos? Denle ese aplauso grande al Señor. Vamos a continuar esta noche. Vamos a ponernos de pie. Levanta tu mano derecha y vamos a renovar nuestra fe en Dios, en este Dios de todo poder, de toda abundancia, de toda gracia. Vamos a decir, creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén.